realizando una estandarización de recetas. ¿Y qué es una estandarización de recetas? ¿Alguien ha estandarizado recetas alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo han realizado esa estandarización? Por plato, ¿correcto? Han hecho repetidas preparaciones, bueno, repetidas veces de la misma preparación, ¿correcto? Y han obtenido un factor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una receta estandarizada es aquella receta que ha sido probada y comprobada varias veces. Esto nos permite a nosotros establecer un método para nosotros cuantificar la cantidad de insumos que yo necesito programando o realizando la programación de un determinado método y para una determinada cantidad de comensales, ¿no? Existen tres métodos: el método sistemático, el método factorial y el método porcentual. El método sistemático es como un ensayo-error. ¿Sí? Por ejemplo, yo preparé para 100 raciones, pero me faltaron 20. Entonces, ¿qué hago? Para la siguiente vez, agrego más gramaje a las preparaciones o a la cantidad de insumos que yo tenía. Particularmente, yo lo recomiendo este método porque genera más merma, que genera problemas o inconvenientes con los comensales. ¿Correcto? Porque estás jugando en base al ensayo. Yo utilizo este método para cuantificar la cantidad de comensales, que es el método factorial o dosificado. El dosificado es un método mejorado. El método factorial, ¿en qué consiste el método factorial? Es convertir los ingredientes en medidas de peso. Por ejemplo, si yo tengo un arroz con pollo, voy a establecer la cantidad de gramaje por ración. ¿Sí? 150 gramos o 170 gramos de arroz. Presa de pollo, 200 gramos. Cantidad de gramaje de arvejas verdes, 30 gramos. Zanahoria, 35 gramos. ¿Correcto? Y yo voy estableciendo mi gramaje. O de lo contrario, utilizo recetas. Ustedes saben que hay recetas para 6 porciones o para 8 porciones. ¿Sí? O nos podemos guiar también de las recetas que están establecidas en el cuadro de la cartilla de dosificados que ha sacado el CENAN, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición: gramaje por 100 gramos por 100 raciones, la cantidad de gramaje que nosotros deseamos. Muy bien. En este caso, por ejemplo, si la receta es para 6 raciones, correcto, y yo quiero preparar 200, entonces simplemente hago una división: 200 entre 6 y obtengo un factor 33.3. Y cada ingrediente yo lo multiplico por 33.3. Pero en la actualidad ya hay software informático, ¿sí? Es más, el tema del módulo 4 para los que están en el diplomado es precisamente sobre software informático. Hoy día vamos a aprender uno que me permite generar la requisición de insumos en base a un dosificado. Entonces, ¿un dosificado qué es? Para un proyecto determinado, yo establezco mi gramaje según las especificaciones técnicas del contrato. Por ejemplo, ustedes saben que hay contratos en los cuales me indican gramaje de cárnico 120 gramos, peso bruto. Y si yo ofrezco menos y va la nutricionista o el supervisor y me hace el peso empresa y peso menos, penalidad. Porque es así como se trabaja en las entidades del Estado. ¿Correcto? Entonces, para estos casos tenemos que trabajar con un dosificado. Un dosificado para cada proyecto, porque uno puede manejar 20, 30, 40 proyectos y no todos los proyectos tienen el mismo costo. Puedo tener un proyecto de 8 soles del almuerzo y otro de repente de 18 soles, más el IGB. Entonces los gramajes en el proyecto donde vendo mi menú a 8 soles
no van a ser los mismos del proyecto que vendo a 18 soles. ¿Sí? El tipo de programación, el tipo de preparaciones tampoco. Entonces, más adelante vamos a aprender de un software que me permite a mí elaborar una base para cada proyecto, donde yo actualizo mis precios semanalmente, establezco mi dosificado y puedo programar la cantidad de raciones que deseo. Y con un solo clic, el programa me reporta cuánto de arroz, cuánto de arveja, cuánto de pollo, cuánto de culacho, cuánto de arvejita voy a utilizar. ¿Correcto? Y lo vamos a corroborar. Porque ustedes ahí dentro del plan de trabajo tienen una programación, entonces vamos a generar la adquisición de insumos para esa. Hacerlo manual, pues ya es de la década pasada. Ahora tenemos que aprender a utilizar los software. Hay algunos que lo hacen en Excel, pero el tema de Excel pues, es de que no grabas una base de datos. Correcto, entonces mediante un sistema sí puedes grabar una base. Que hay otros sistemas sí, pero les van a enseñar en el siguiente módulo. Para estandarizar una receta, nosotros tenemos que especificar la cantidad. Cuánto de gramaje yo voy a utilizar para cada plato. Correcto. De todos los ingredientes. Si no tengo eso en mi receta estandarizada, no es receta estandarizada. Tengo que tener los procedimientos de calidad bien definidos, el procedimiento de cómo se prepara esa ración y en muchos casos la imagen también del plato, correcto, la imagen de la presentación del plato. Es así que nosotros cambiamos de chef, el nuevo chef que entra ya tiene las recetas estandarizadas que se realizaban en ese servicio, en ese proyecto. Cómo era la presentación, qué gramajes se están utilizando y no afecta. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben de que cuando uno establece el costeo de la receta, ¿cuál es el alimento que le da más mi costo? Carne. Y en los cárnicos precisamente en los cuales nosotros tenemos que controlar. Por ejemplo, acá les pongo un caso práctico. ¿Qué sucede? Me ha sucedido a mí en un proyecto, varios de mis proyectos, cuando tomo la batuta y lo primero que tengo que hacer es estandarizar recetas, capacitación al personal, para ajustar costos en el proyecto. Por ejemplo, tenemos un proyecto de 800 comensales. La porción de carne es 100 gramos en crudo. ¿Sí? Pero mi chef o el jefe de cocina o producción corta las carnes en 130 gramos. Si ustedes comparan así macroscópicamente 100 gramos con 130 gramos, no hay mucha diferencia. Pero si ustedes pesan con la balanza gramera, se toman ese tiempo porque hay un procedimiento para control de pesos, es tomar 15 raciones de corte de carne al azar, sacar un promedio, ya les voy a presentar el formato, entonces tengo que realizar eso para recién darme cuenta de esto. Pero ¿qué es lo que determiné? Que el peso promedio era 130 gramos. Entonces veamos, porque esos 30 gramos no es que le regalen a la empresa. Eso se llama pérdida. Se están perdiendo 30 gramos por porción, pero uno puede decir, no, pero 30 gramos no es nada. No es nada. Le vamos acá por 800 raciones. 30 por 800, 24 kilos. Si el kilo de carne que me dejan mis proveedores a 21 soles, incluido IGB, ¿cuánto perdí ese día? 504 soles. 504 soles de pérdida para la empresa. O es más, si es que el proveedor de repente le envió por 800 comensales, de repente solamente te llegaron 80 kilos de carne. Bueno, más el 10% de merma, 90 kilos. Tú tienes un exceso de 21 kilos. ¿Qué te va a faltar? Carne. Problemas en el servicio, ¿por qué? Falta carne, no hay raciones. Reemplazarlo por pollo.
Y si dentro del contrato hay penalidades por cambio de menú porque se acaba la comida, esto ya no es 504, sino es más. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar con recetas estandarizadas y con los gramajes y supervisar sobre todo el control de gramos, porque así visiblemente nadie puede decir esto pesa 100 gramos, esto 130 gramos. Tienes que tener tu herramienta, y tu herramienta es la balanza. Y todo administrador tiene que realizarlo. Al menos eso es lo que yo exijo a los administradores de los proyectos que estoy acá, que me controlen 15 porciones de carne así al azar, y me envían esos formatos para asegurarme de que se están utilizando la cantidad de gramos que uno programa está establecido en el dossier. Porque eso es ahora. Ahí también está la selección del personal. Si escoges el cocinero, tienes un opcionador. Así es. No informa. Por eso hay un punto, ya pasé la que vamos a tocar. Primero está la capacitación. Capacitación al personal. Y si es personal nuevo, entonces le digo a mi proveedor pues, que me lleve las carnes cortadas, haciendo. No, bueno, te suben 20 céntimos, 6 céntimos. Pero a veces no se confía porque ahí te llegan otros, a veces no llega la cantidad, te llegan menos. Correcto, pero lo importante es que tenemos que controlar, porque es ahora. Tenemos que darle confianza a nuestro personal de cocina. ¿Y cómo le damos la confianza? Uno, dándole la información de cuánto tiene que cocinar. Ser claro. Si yo no le doy a mis cocineros que es de cocina la cantidad que van a cocinar, o al menos un promedio, pues vamos a tener serios problemas. No valga que cocinan de más, merman mucho, o que les falta la comida. Pero de repente ustedes dirán, pero en mi proyecto es el cliente quien paga y no tengo la cantidad segura de comensales que van a pasar. Por ejemplo, en una cafetería del comedor universitario, universidad particular. Correcto, no se sabe la cantidad de estudiantes que van a ir porque van por la atracción del menú. Pero tenemos que llevar unas estadísticas promedio. Si yo sé de que lunes, martes, miércoles estoy por encima de 400, jueves, viernes bajo a 300, entonces cocinar en base a esos rangos. Entonces lo primero es darles cuánto tiene que cocinar. Segundo aspecto, política de calidad. El personal tiene que estar capacitado en lo que pasa, BPM, COES, etc. Más nos va a costar una intoxicación que la propia rentabilidad del producto. ¿Qué cantidad se requiere en la línea de atención? ¿Cómo va a ser la presentación del plato? ¿Qué tipo de utensilio? Por ejemplo, acá está un reporte histórico de comensales para un proyecto en el cual yo no tengo una cantidad fija. Porque hay proyectos en los cuales tienen cantidad fija. Dicen proyecto 400 comensales y 400 pasan o más o menos 10%. Y es más, si la empresa lo subvenciona al 100%, excelente, porque tú cocinas esos 400 y sabes que vas a facturar por esos 400. Pero hay otros proyectos que no. Es el trabajador, de repente la empresa solo subvenciona el 30% y el trabajador asume el 70%. Y muchas veces me llevan comida de su casa, o me ha tocado proyectos en los cuales los propios trabajadores hacen pollada y ese día bajó la producción. ¿Por qué? Porque 50 de los amigos no fueron al comedor. Sucede, pero toda esa información lo tiene que manejar el administrador del proyecto, quien es el que está ahí. Los jefes de operaciones solo visitamos pues, 1, 2, 3 veces al mes o una vez a la semana, si es un proyecto que recién se está implementando. Pero es importante tener esto, tu reporte. Y ahí ya sacas un promedio, los lunes, ¿cuánto es el promedio que produce? Los martes, bien. Tanto para desayuno, almuerzo, cena. Es un formato de reporte. Cuando nosotros vamos a estandarizar recetas, lo primero que tienes que hacer es capacitar al personal. Si tu personal no está capacitado,
Primero, que no vas a poder cumplir tu procedimiento de operaciones. Segundo, vas a mermar y vas a tener muchas quejas. Es por eso que se recomienda, cuando nosotros implementamos un nuevo proyecto, capacitar al personal que va a ir a ese proyecto 3 semanas antes. Temas de calidad, seguridad, costeo de porciones, recetas estándar, procedimientos. Y todo personal nuevo que ingresa a la empresa debe también pasar por una semana de capacitación. Lo mínimo que debe saber es cuál es la misión de la empresa. ¿Quién es mi jefe inmediato? ¿Cuáles son el plan de contingencia? En caso de emergencia, ¿a quién tengo que reportar? Mi procedimiento de calidad. Y en esa semana también pasan sobre sus exámenes de seguridad ocupacional. Costo de las porciones, ¿no? Hacerle una tablita de cuánto es lo que cuesta por kilo cada alimento. Porque no tiene el mismo costo un kilo de res sancochado que se utiliza para la sopa que un lomo bife o un bistec. Un res sancochado 10 soles, pero un bistec 23, 24 soles. Y hacerle entender que no es el precio de mercado, porque si trabajamos con un proveedor, el proveedor pues nos aplica un determinado porcentaje, ¿no? Porque hay muchos que dicen, pero el pollo en el mercado está 6 soles, ¿sí? En el mercado, pero el proveedor no me cobra 6 soles por kilo, porque tiene logística de transporte, tiene la calidad también cuesta, su registro, el cumplimiento de las normas de calidad cuesta, y el pollo que me vende es 8 soles 90 por kilo. Entonces yo tengo que costear la porción en base a esos 8 soles 90, que es por el cual paga la empresa, ¿no? Hacerles comprender eso a todo el personal de cocina es un poco complicado a veces. Por eso es que yo siempre en todos los proyectos trabajo con profesionales de la gastronomía. Yo sé que hay muchos cocineros empíricos que son muy buenos, sí, tienen bastante experiencia, muy buena sazón, pero toma más tiempo hacerles comprender, no todos son así, hacerles comprender en lo que es tema de calidad, costeo de recetas, temas de políticas de seguridad. Correcto. En cambio, los profesionales de gastronomía comprenden y entienden más. Aparte, han sido preparados precisamente para eso, ¿no? Y tenemos que trabajar con profesionales. Y ustedes saben que el tiempo en todo sitio es dinero. Muy bien, el uso de tablas. Existen múltiples tablas. Una de las tablas es la tabla de dosificación del Senado, que trabaja en base a 100 gramos, que nos sirve a nosotros de referencia para elaborar nuestros resultados. Y así también está la tabla chilena, diversa. El empleo adecuado de los utensilios. Darle las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si yo quiero filetear 100 gramos de bistec, tengo que darle el cuchillo apropiado para que saque ese filete, ¿no? Si van a servir 120 gramos, tengo que darle las coconas adecuadas, o los moldeadores de arroz, que son excelentes para controlar lo que es la marca. Capacitarlos constantemente en lo que es solución de problemas al quedarse sin raciones. Alguna vez me imagino que ustedes se han quedado sin ración. ¿Alguna vez nos ha sucedido? A mí me ha sucedido varias veces. Una, por ejemplo, fue en mis inicios, cuando me dedicaba a lo que es servicio de alimentación, de jefe de calidad, en un proyecto en Ica. Y obviamente de la universidad muchas veces no salimos formados, ¿no? Entonces había una luminaria que no estaba protegida, descarga eléctrica, reventaron las luminarias y cayó el vidrio a la olla. Cocinábamos 1500 raciones diarias. Y justo el cocinero que se encargaba de la sopa, pues estaba ahí moviendo el vidrio. Botar todo, empezar a sacar lo más rápido entradas. Se retrasó, ¿correcto? Pero siempre tenemos que comunicar. Siempre en cada concesionario hay un supervisor que nos supervisa. Es decir, un error
pero que vamos a tratar de solucionar, que si normalmente ahí el almuerzo empezaba a las 11:30, empezaba a pasar, hablamos con la gerencia para que empiecen a pasar de las 12 del mediodía. Pero eso no tiene que ser continuo, porque si es todos los días, una vez, 2 veces por semana, pues ya hay problemas serios en la operación, no lo están manejando bien. Eso debe ser una vez al año, ¿no? Que te quedes sin evasiones o que accidentalmente, pues, como en un caso de un proyecto minero, teníamos el pollo y la cámara congeladora se malogró, el personal del turno noche no nos reportó, y al día siguiente el pollo estaba malogrado y no iba a sacar con ese pollo malogrado la preparación. Entonces avisar al cliente que se va a cambiar el menú por esta situación de emergencia, ¿correcto? Y en muchos casos pues te dan la razón y obviamente avalan la decisión que estás tomando. Pero lo que no debe pasar pues es de que me faltó la ración. ¿Por qué? Porque calculé mal mis insumos, porque mi proveedor no me llevó la cantidad completa, y sobre todo si es seguido ya se trae mejor. Las quejas de los clientes, no siempre nosotros tenemos que evaluar la satisfacción de nuestros clientes, hacer encuestas mensuales para saber cómo es el grado de satisfacción en el cual estamos. Hay otros concesionarios que evalúan al término del servicio con unas bolinas. Bolía roja, pésimo. Bolía naranja, normal. Bolía verde, excelente. Cuando termina el servicio, sobre todo esto lo aplicamos en proyectos mineros, hay un módulo más o menos como la tercera parte de esta mesa en la cual están las bolinas y unos tubos, y ellos solamente el cliente va según su grado de apreciación, y si le gustó el menú ponía las bolillas en color verde, si no le gustó, color, y eso nos reportaba diariamente la gente. Ahí teníamos también qué preparaciones eran las más atractivas o las que tenían mayor demanda o mayor aceptabilidad, y depurábamos aquellas menús que no tenían o que habían tenido rechazo, y ir a la causa, ¿no? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué cocinero estuvo ese día? Porque de repente, como ahí se trabaja por relevo, 14/7, de repente era uno que no estaba cumpliendo las expectativas, y el administrador, porque todo menú no sale sin el visto bueno del administrador. Para eso hay un formato de degustación. Degusta el jefe de cocina, el administrador y el nutricionista o jefe de calidad. Los tres degustan la preparación y recién, si cumple con las características de sabor, temperatura, consistencia, presentación, recién debe salir a la línea del cliente. Entonces tenemos que evaluar todos esos aspectos. Estrés del personal. Trabajar en cocina es estresante, es bajo presión. Enseñarles, capacitarles a todo el personal cómo deben manejar esas situaciones de conflicto, esas situaciones de presión. Todo el personal tiene que tener la capacidad de solucionar problemas, no generar más problemas. Porque hay muchos que se hunden en un vaso de agua y no plantean soluciones. Por ejemplo, cuando yo visito las operaciones, todos reclaman, ¿no? Desde que reclama uno que quiere más sueldo, que se quiere ir, que quiere horas extras. Lo primero que yo les digo, no me planteen problemas, planteenme soluciones. Y luego recién hay cosas. Todo el mundo tiene calidad de servicio. La calidad de servicio es lo que no debemos descuidar. Desde el saludo, si bien es cierto no se puede ver la sonrisa porque están con la mascarilla, el cubrebocas, los guantes, pero con la mirada nosotros podemos sentir si esa persona al momento de saludarnos nos hace con alegría o con rechazo o tristeza. Calidad de inocuidad, vital para producir una ECA o un tos. El uso adecuado de las recetas, tengo que explicar a todos los cocineros de que la receta ha sido probada varias veces, es por eso que está estandarizada y que ellos no pueden agregar ningún otro ingrediente más, porque eso es costo, eso incrementa mi costo.
O de lo contrario, ponerse de acuerdo todos los clientes y a la gira, o todos los cocineros y a la gira de la gallina le van a agregar pecanas o nuez moscada, creo que le agregan. Y evaluar el precio del menú. Si mi menú está a 8 soles, incluye IGB, agregarle a mi ají de gallina nuez moscada, pues lleva la cosa. Depende de dónde también puedan el servicio. Entonces tenemos que analizar todos esos aspectos al momento de hacer una receta estandarizada. Cuando ya estandarizo mi receta, explicarle a todos los cocineros, esta receta funciona, así que acá no hay que me agregas un secreto, agregas otro ingrediente, esto funciona. ¿Puede afectar el orden en que ponen los ingredientes? Sí, mientras no se altere la sazón y el sabor. Porque hay muchos que primero quieren sellar la carne o ponerle al horno, etc. Eso ya son técnicas. Respecto a la receta estándar, solamente con uno de esos usos. Solamente estarían los que uno va a utilizar en su, aparte del también el IGB y otro tipo de valor puede entrar dentro del producto. No, eso ya lo hacemos cuando hacemos el costeo de la receta. Cuando costeamos una cosa es estandarización de receta. En estandarización de receta no entra el costo, solamente entra gramaje, cantidad y la presentación del plato. Cuando tú costeas esa receta, ahí ya le agregas, obviamente, todo tu precio de venta que te deje el proveedor es con IGB. Algunos que están exonerados del IGB, pero es su precio de venta con el cual tú has negociado con tu proveedor, y ese precio es el que tienes que colocar. Correcto. Ya vamos a entrar también al costeo de receta. Muy bien. Dentro de las recetas estandarizadas tenemos que controlar diariamente al azar porciones del alimento, sobre todo en carnes. Pesar la carne, 15 porciones, ojo. Para más de 100 raciones, 15 porciones al azar. 15 porciones. El personal de producción deberá utilizar exactamente las cantidades y procedimientos. Y las cantidades iguales para hacer. Por ejemplo, este es un formato para el control de gramaje. Día lunes tengo lomo saltado, responsable, cocinero X. O de repente el bistec a la pimienta. Todos los días, todo el lunes, selecciono 15 porciones del bistec ya trozado. Los coloco en este formato y automáticamente por Excel me saca el promedio. Entonces, si mis gramos de bistec eran 120, pues tienen que oscilar entre los 120 y 122 gramos, el promedio de esas piezas. Si está en ese rango, excelente. Saquemos la promedio. ¿Cuántos de ustedes controlan así el gramaje de sus carnes? Sobre todo carne. ¿Con 15 o con más? Con 15. Ese es el estándar. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una receta estandarizada? Uno, que te va a promover la calidad uniforme de los alimentos propios. Y cuando sirvo, por ejemplo, hay muchas quejas. Bueno, si el cliente te dice, échale menos arroz y más ensalada. Bueno, correcto. Pero sobre todo cuando damos el servicio de alimentación a obreros o operarios, pues lo que ellos quieren, volumen. Y si al otro tú le sirves menos, inmediatamente se queda. Dentro de una encuesta nacional o internacional, nosotros los peruanos somos los más exigentes en cuanto a cantidad, en cuanto a sabor y en cuanto a calidad de los alimentos. Somos los más exigentes. Simplifica el cálculo de costo de los artículos del menú. Costear un menú, para muchos pues les hace complicado. Obviamente, si no tengo una receta estandarizada, si no tengo un dosificado, sí, se hace un mundo. Pero si yo tengo un dosificado, una receta estandarizada, es lo más sencillo, como lo vamos a ver ahora. Ahorra el tiempo a los cocineros y administradores. Si ya sé cuánto de arroz voy a utilizar, cuánto pollo, cuántos kilos de carne. Este es el flujo. Hay un área de compras, un área de recepción. Dentro del área de recepción
ya saben, los criterios de calidad que nosotros tenemos que hacer cumplir para aceptar la mercadería. Hay una zona de almacenamiento, tenemos que controlar diariamente la temperatura de las cámaras conservadoras, cámaras congeladoras y almacenar adecuadamente los alimentos. 20 centímetros alejados del piso, 50 centímetros alejados de la pared, 60 centímetros alejados del techo. Dar la cantidad suficiente para la producción y dar una muy buena atención. Esto es un sistema que se aplica en un servicio de alimentación. Por ejemplo, el primer paso es validar tu menú. Lo primero que tienes que hacer en un proyecto es validar tu menú. La programación lo hace el profesional de nutrición y luego la de operaciones valida ese menú. Hacemos ajustes. ¿Correcto? Ajustes en gramajes, ajustes en combinaciones. El área de operaciones proyecta la cantidad de comensales. El jefe de operaciones, jefe de proyecto, para 1000 raciones, 500 raciones. Definir la cantidad de preparación por plato. Establecer y dosificar. Generar la orden de pedido mediante un sistema, un software. ¿Correcto? El área de logística debe verificar esta área. Por ejemplo, me ha sucedido que a veces cuando generaba reportes de compra, en varias ocasiones, cuando hice mi dosificado, no me percaté, por ejemplo, cuando puse a las menestras, le puse mayor gramaje de tocino. Y en una oportunidad, pues, me dice el jefe de logística, me hace la consulta, han programado más de 3 veces a la semana menestra, no solamente 2 veces, porque me han enviado 3 veces más de la cantidad de tocino que se utiliza semanalmente. Entonces, ¿qué había sucedido? Un error en el sistema. Como es máquina, en vez de ponerle 200, había puesto 400 en la menestra. ¿Correcto? Y se incrementó los gramajes. ¿Correcto? Entonces, el área de logística también tiene que estar capacitada, saber más o menos la cantidad de gramaje que se utiliza en la cosa. Muy bien, ¿cómo es el procedimiento? Primero elaboran el menú cíclico. Trabajamos con un menú cíclico de 6 semanas, 15 semanas, 12 semanas, pero eso ya depende de la política. Lo elabora el profesional de nutrición según la norma 019, que es el profesional competitivo. Hace la validación del menú cíclico, lo hacemos en operaciones. Jefe de operaciones, jefe de compra. Cuando ya está el menú validado, lo cargamos al sistema, al software. ¿Sí? Proyectamos la cantidad de comensales. Gerente de contrato, gerente de operaciones, proyecta la cantidad de comensales. 200 para el almuerzo, 50 para el desayuno, 800 para la cena. Es la cantidad que está ahí. El jefe de cocina, como es nutricionista, define, ¿no?, las preparaciones. Deben generar un dosificado, puede ser un Excel, es lo ideal, para cada ración o para cada ración, ¿no? Eso se llama dosificado. Muy bien, y este dosificado constantemente tiene que ser actualizado. Nuestra base de datos del proyecto, cuando generemos un dosificado, siempre hay que actualizar, hay que ajustar, cada vez más lo vamos ajustando a la realidad y sacamos nuestra producción. Y luego el área de logística verifica la cantidad de insumos que salieron con la cantidad de insumos que quedan de saldo en el almacén. Para todo proyecto tenemos que definir nuestro gramaje de carne. Ustedes ya con su punto de equilibrio, precio de venta, determinan, ¿bien?, y con las especificaciones técnicas del contrato, ustedes definen ahí el gramaje de carne. Y el gramaje de todos los insumos, cuánto va a ser el gramo
de arroz por porción, cuánto va a ser el gramo de plato, etc. Por ejemplo, en este caso, para el desayuno, ¿no? Podría decir acá, es 80 gramos de carne en el desayuno. En el almuerzo, 120 gramos. Ya viendo estos gramajes, ya sabemos que es un menú pues, en el cual tengo que cobrar más de 12 soles por este gramaje. Veamos acá, por ejemplo. En la ley anterior, la merma, La merma, según los datos nos dicen, uno debe mermar en un servicio de producción del 3 al 5%. Ese es el promedio. Si mermas menos del 3%, excelente. Buen trabajo de ese administrador, de jefe de proyecto, del área logística. Claro, y la técnica de cocina, todo eso. Y el personal capacitado. Si está más del 5%, hacer espacio. ¿Qué significa? Si yo cocino para 800 raciones, ¿cuántos platos puedo mermar? O más o menos, 5% de 800, 40. Entonces tienes que cocinar más o menos 840. Entonces con 840 es suficiente para que no tengas problemas. Más. Cuando hacemos la estimación. Muy bien, este es un ejemplo que se repite del anterior que les he puesto, del gramaje. Un 150 gramos de vino nos cuesta 3 soles 10, 180, 3 soles 70. ¿Cuánto es lo que perdería al vino? 11.100 soles. Se utiliza. Por 30 gramos. Importante instrumento para que ustedes bajen impuestos. Es un crimen que en un servicio de alimentación no haya una balanza granera. Si no hay balanza granera es que no saben nada del costo, nada de control de porciones, etc. Recomiendo una marca en balanza, esa verdecita se... No, esta es el calibre, sí, se unida. El grado de todas las balanzas tenemos que trabajar con el grado de incertidumbre.